Ah, diga Dios de pactos. Mire, voy a leer una vez más la lectura que leí hace un momento y quiero que ponga mucha atención. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará, diga conmigo, aliviar, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuántos pueden ver en esto que acabamos de leer a un padre bendiciendo a su hijo? Porque si usted se da cuenta, el nombre que le ponían antes a las personas tenía que ver mucho con lo que podía profetizar, vamos a decir, el padre sobre los hijos. Este hijo estaba recibiendo una bendición de parte de su padre a través de su nombre. El nombre de Noé significa descanso. En la Nueva Versión Internacional dice: le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Ahora no crea que es como que usted le dice a su hijo: este nos dará descanso cuando crezca, que trabaje y nos mantenga. No se refería a eso. Mire, estos eran tiempos bien difíciles en la tierra. La palabra del Señor, si usted recordará, estaba maldecida la tierra y una generación vivía en ese tiempo que cada día se estaba apartando más y más de Dios. ¿Cuál era el escenario que había en la tierra en ese tiempo, en ese momento? Y es importante que lo conozcamos. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué había en ese tiempo? ¿En qué entorno estaba naciendo Noé? Como para que su padre lo llamara de esa manera, el que va a dar descanso. Bueno, vamos a ver el contexto, qué era lo que estaba pasando. Estamos aprendiendo debilidades, fortalezas, cómo se relacionaba Dios en ese tiempo. Bueno, Génesis 1, 6, 1. Ahora voy a dar, bueno, normalmente los miércoles mucha lectura y bueno, hasta los domingos, ¿no? Pero hoy voy a dar muchísimas más. Génesis 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Yo no sé si recordará, esta lectura le leímos hace 2 semanas y es importante. Vamos a aprender mucho. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿ok? Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire, después de que había edades de 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 años, casi llegaban a los 1000 años, imagínense. Vivir 1000 años. Después de esto, la Biblia dice que Dios dice: los días se van a cortar, van a llegar hasta 120 años. Y mire, dice la palabra de Dios que Dios estaba molesto con lo que estaba pasando. Y esto tiene que ver con el versículo 2 de lo que acabamos de leer, donde la palabra de Dios dice que los hijos de Dios se estaban uniendo a los hijos, a los hijos de a las hijas de los hombres, perdón. Y mire, yo quiero que ponga mucha atención. Nunca este versículo es un versículo complicado para la interpretación, porque hay mucha gente que dice que los ángeles estaban viniendo a la tierra para tener relaciones con mujeres, y de ahí empezaron a surgir, bueno, que es lo que estamos leyendo, y ahorita voy a continuar. Y esa es una interpretación que muchos dicen, es una interpretación, bueno, bajaron los ángeles y empezaron a tener relaciones con las mujeres. ¿Usted ha escuchado eso? Ok, pero tendríamos que tener mucha atención a lo que la palabra de Dios nos enseña,
porque no hay un respaldo en realidad sobre eso, solamente se piensa que pudo haber sido eso. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que los ángeles no son sexuales, se presentan como hombres, pero no son sexuales. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 22, verso 30 dice: porque en la resurrección, que dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ¿qué está diciendo? Que un ángel no se casa, no tiene relaciones por lógica. ¿Por qué? Porque está hablando que no tiene un sexo. Un ángel no tiene un sexo. Así que es complicado decir que esto es así. Y eso lo sacan del versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pero si usted se da cuenta, ¿qué dice? Que había gigantes antes. ¿Sí me está siguiendo? Entonces la interpretación podría ser, pues no es por eso. Entonces, y les engendraron hijos, y de ahí sale, no, es que por eso es que se engendraron, porque bajaron los ángeles. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, muchos dicen que es por eso que empezaron a ver gigantes, y eso lo digo porque quizá usted va a escuchar muchas veces este tipo de comentarios, no, pues es que los ángeles bajaron, tuvieron, pero no hay un respaldo bíblico, solamente porque este versículo dice eso. Pero si leemos detenidamente Génesis, nos damos cuenta en el capítulo 4, verso 4, perdón, que dice que había gigantes en ese tiempo, y después de que los hijos de los hombres tuvieron, los hijos de Dios, perdón, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Entonces, eso nos marca en realidad algo que vimos y que a lo mejor usted no puso mucha atención, pero lo voy a comentar nuevamente, y es la consecuencia que trae sobre la humanidad el pecado. Se lo voy a explicar. De igual manera, como en aquel tiempo, sigue habiendo gigantes. Quizá usted dice, ¿a poco? Pues mire, ahí multimedia me va a ayudar. Imagen 1. Ok. Robert Wadlow. Este es el hombre registrado en la historia, en nuestra historia se puede decir, cuando ya había cámaras, cuando ya había formas de grabar o algo. Este es el hombre registrado en la historia de nuestros tiempos como el hombre más grande. Él pesaba 222 kilos. Falleció a los 22 años. Él tenía una enfermedad que dicen que todos los días crecía. Murió a los 22 años y medía 2 metros 80 centímetros. Cuando usted estudia la historia de Goliat, Goliat medía eso precisamente. Era más o menos como de ese tamaño. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Este hombre falleció a los 22 años. Imagínense si hubiera fallecido después, ¿cuánto, hasta dónde hubiera llegado? Falleció a esa edad. Y esto lo menciono porque hay gente que le busca cosas extrañas a la Biblia. El gigantismo siempre ha existido en realidad. En este momento, en este tiempo, hay gente muy grande. Pónganme la imagen 2. El sultán, perdón, no sultán, no es un sultán, sino se llama Sultán Kosen. Él mide 2.51 centímetros. Más o menos, para que usted se dé cuenta, es como la estatura que ahorita tengo yo. O sea, de allá hasta aquí. No, ya pensó de mí, no, desde allá hasta aquí, más o menos un gigante así. A ver, una alta, venga hermana Fiamma. ¿De qué se ríen, Dios? Ahí quédese abajo. Venga para acá, hágase más para acá. Okay, ahí quédese. Ok, imagínese un hombre de este tamaño al lado de Fiamma. ¿Cómo se vería? Se puso roja la hermana. Pues pásele por allá. Pero también existe el enanismo. Bueno, mire, por ejemplo, regréseme la otra imagen de favor. Ok. Ahora yo quiero que usted vea.
esta persona en realidad está con su familia. Son sus padres, su hermana, su hermano. Y entonces nos damos, ¿y por qué creció así? Bueno, desde la antigüedad también ya había gigantes y todavía hay gente gigante. Ok, pase la que sigue así. Y después, creo que puse otra hermana. ¿O quién está ahí? Sí, ok. Bueno, está un poco distorsionada, pero este hombre sultán Cosén, pero también existe el enanismo. La señora que está aquí mide 60 centímetros. O sea, para que veamos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra del Señor nos enseña sobre el tiempo de Enos, si usted recordará, donde a partir de donde comenzaron a adorar a Dios, y por causa de la generación de Caín había maldición. Entonces, si usted recordará, estaban dos líneas, dos genealogías, la de Caín y la de Enos, que fue cuando se le comenzaron a decir los hijos de Dios a la generación que venía de Enos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, cuando la palabra del Señor está hablando de eso, nos habla de dos líneas: los hijos de Enos, el cual viene la descendencia de los hijos de Dios, y los hijos de Caín, del cual viene la descendencia de los hijos del mundo. O sea, había dos genealogías. Para ponerlo que usted lo entienda, en este tiempo también hay dos genealogías: los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Sí me está siguiendo? Antes andábamos en el mundo, éramos hijos del maligno, así dice la palabra del Señor, pero un día el Señor Jesús llegó a nuestra vida y ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esto es para que lo tomemos muy en cuenta, porque recuerde que no podemos unirnos en yugo desigual, porque eso va a traer problemas a nuestra vida. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero mire, por más que se leen estos versículos, no, como que no entiende uno. ¿Entiende cuál es el contexto de lo que la palabra del Señor está diciendo en el tiempo en que vivía Noé? ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea, había mucha maldad. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasa en este tiempo también, que los hijos de Dios se juntaban con las hijas del mundo, o al revés, las hijas de Dios se juntaban con los hijos del mundo. ¿Y qué es lo que trae eso? Pecado. ¿Y qué es lo que trae? Consecuencias. ¿Cuáles son consecuencias? Divorcios, maltratos, hijos destruidos, familias, genealogías o generaciones que son destruidas. ¿Por qué? Porque no comprendemos no queremos entender lo que la palabra de Dios dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor. Uy, como que no dijo amén, pero ya entendió. Si entiende lo que está tratando de decirnos la palabra del Señor. Desde la antigüedad ha sido el problema: el hombre no quiere entender. Entonces vemos que en el tiempo en que vivimos en el tiempo en que vivió Noé, había mucho paganismo y mucha maldad. El verso 5 de Génesis que estamos leyendo, 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se da cuenta que empezó a haber maldad, crecía la maldad.
El verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Está siguiendo la historia? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mire, no solamente en este tiempo la tierra estaba llena de maldad, sino que había mucha violencia, había mucha maldad. La gente pensaba solamente en lo malo, pero la palabra del Señor dice que había mucha violencia. O sea, el pecado de Caín empezó a caer en toda la gente. Empezaron a ser violentos, a matar, a destruir. Ya no le importaba. Y ahora entiende qué es lo que estaba viendo el papá de Noé, que le puso por nombre al niño Noé, que significa descanso. Decía: este va a traer descanso. Estaba profetizando sobre él. La Biblia dice que Dios no se arrepiente. ¿Cuántos creen que Dios no se arrepiente? La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se arrepiente, Él no miente. Pero la Biblia nos enseña, o cómo estaría la tierra llena de maldad en ese tiempo, que la palabra de Dios menciona en el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow. ¿Está siguiendo? O sea, si Dios no se arrepiente, porque dice la palabra del Señor, pero ahí dice que se arrepintió, dijo: no, hay tanta maldad. Y es importante conocer esto, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser en ese tiempo? Mucha violencia, mucha maldad. O sea que la Biblia menciona que la generación en la cual Jesús vendrá y le verá, esa generación va a ser como en los días de Noé, donde el pueblo de Dios se mezcla con el mundo, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha impiedad, donde hay mucha enfermedad, donde hay caos, donde hay violencia, donde hay corrupción. Y parece que estamos hablando de este tiempo. No sé si me está siguiendo. Yo creo, mire, no sé, Dios me ha puesto últimamente que estar hablando: Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. ¿Estamos listos para recibirle? ¿O simplemente somos religiosos de ir, cantar, escuchar, irme, seguir viviendo la vida? Por eso es interesante que estudiemos qué era lo que pasaba en ese tiempo. Cada vez hay más maldad, hay más violencia, hay más corrupción en el mundo. Y no solo en el mundo, mire, las noticias cristianas. Tengo un lugar donde veo noticias cristianas, y cada vez veo noticias que son desagradables. Pastores que han caído, pastores que se divorcian, se vuelven a casar. Hay tanta maldad en este tiempo que quiero pensar que Dios mirando, porque Dios mira. Si usted no cree que Dios mira, le voy a decir una cosa: Dios está mirando este servicio. No lo mira por Facebook, lo mira directo. Pero creo que estamos viviendo la generación de la cual dice el Señor. Usted dirá: bueno, ¿será que Jesús viene? Vamos a estudiar un poquito más. Verso 7. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una vez más, ahora el Señor dice: ya me arrepentí de haberlos hecho. Se iba a acabar todo lo que existía en ese momento en la tierra.
Pero aquí viene algo interesante. Imagínense Dios mirando la tierra y dice: corrupción, maldad, mira homicidios, mira todo lo que está sucediendo. O sea, mirando el Señor dice: no, esto está mal, ya no me gustó, lo voy a destruir. Pero en eso, verso 8, dice la palabra del Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, en un mundo donde había maldad, violencia, todos los hijos de Dios casándose o metiéndose con mujeres, porque nada más dice que se juntaban, y eso, que se metían con las mujeres de los hijos de los hombres. Entonces, viendo esa maldad, la Biblia dice que Dios estaba por destruir todo cuando ve a un hombre. Yo creo que se le quedó mirando. Puede imaginarse, porque la Biblia dice que ante los ojos de Dios. Entonces Dios mirando, yo creo que lo miró un rato y vio: este anda bien. Por si usted piensa que el Señor no le mira, Él le mira. Cuando usted piensa que nadie lo mira, nada más acuérdese de esta predicación y va a decir: el Señor me está mirando. Ay, ya vi que muchos dijeron. El panorama era desastroso. Dios iba a destruir todo, pero en una pequeña parte de la tierra, la palabra del Señor dice que vio a un hombre llamado Noé, que dice la palabra del Señor que halló gracia. ¿Qué dijo Dios de este hombre? Voy a comenzar de nuevo. ¿Qué fue lo que vio Dios en Noé para hallar gracia delante de Dios? Y de eso quiero hablar. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, diga justo. Era perfecto, diga perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé, diga caminó con Dios. Tres características de Noé. Primeras tres características, voy a hablar de varias. Primera, justo. Segunda, perfecto. Tercera, caminó con Dios. El primer hombre que caminó con Dios, ¿quién fue? Dígalo fuerte. Enós, el cual fue el bisabuelo de Noé. Y eso nos habla que también los abuelos tenemos que ver en esto. Todos los abuelos digan amén. Dije abuelos, ahora abuelas. Ay, no. Pero tenemos que ver en esto, porque imagínense, el bisabuelo de Noé definitivamente que tuvo que ver en algo para que Noé caminara también con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, la única, y anduvo en íntima comunión con Dios, porque caminar con Dios es tener intimidad. Mire cómo lo dice, cómo dice Dios a Noé. Génesis capítulo 7 verso 1. Lo ve Dios, haya gracia, y dice Génesis 7:1: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow. Ahí se cumple lo que la Biblia nos dice respecto a Noé y para nosotros. En Filipenses capítulo 2 verso 15 dice: para que seáis, o sea, nos está hablando a nosotros, irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. O sea que Noé en su generación era una lámpara que alumbraba, era totalmente diferente a todos los demás. Ese es el desafío para nosotros como iglesia. Tenemos que ser luz en esta generación. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser luz, hermanos. Y quiero decirle, hoy vivimos tanta maldad. No nos acostumbremos a la abundancia del pecado.
que no se normalice la maldad. Mire, la palabra del Señor, no traigo este versículo, pero la palabra del Señor dice que la maldad se va a multiplicar. Y creo que se está multiplicando. Muchas veces podemos llegar a ser insensibles a la maldad. Yo no sé, cada vez veo que la gente ve cosas a veces más por morbo que por misericordia, porque la maldad se está multiplicando. Así que no nos acostumbremos. La maldad aún está arrastrando a muchos que antes andaban en el camino del Señor y hoy están siendo arrastrados. Caminar en contra de la corriente es difícil, pero le digo una cosa, no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque un hombre nos mostró que no es imposible. Imagínense, el mundo entero en contra de él. El mundo entero en contra de él. ¿Fue caminando como el mundo? No. Eso nos enseña que podemos hacerlo. El nombre de Noé se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 y también es otra cosa que podemos ver de Noé. Él es el tercer héroe de la fe. Examen, ¿quién es el primer héroe de la fe? Reprobado. Segundo héroe de la fe. ¿Alguien dijo? El segundo héroe de la fe. Tercer héroe de la fe. Ay, porque lo acabo de decir, ok. Hebreos capítulo 11 verso 7 dice, por la fe, es que es el capítulo 11 es los héroes de la fe. Por eso le digo, el primero es Abel, el segundo es Enos, que está mencionado aquí, el tercero es Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido, o sea, tenía algo también Noé, ¿qué? Fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, diga, no se veían. Diga, no se veían. Porque es importante. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé tenía algo más, fe. Otra característica, recuerde que la fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve. Y Dios le estaba diciendo cosas, de acuerdo a lo que vemos, que nunca se habían visto. Aunque hay gente que dice, no, pues llovió porque él le estaba diciendo, no, nadie había visto nunca lluvia. Nadie había visto. Génesis capítulo 2 verso 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, nunca había llovido. ¿Cómo crecían los sembradíos? Un vapor que Dios había permitido que subiera de la tierra. ¿Cómo es eso? Pues la Biblia lo dice y yo lo creo. Entonces la palabra del Señor dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Sí me está siguiendo? O sea, es que como que, no sé, cosas que no se han visto. Piense algo, invéntese algo. Ay, ¿cómo le diré algo que no se haya visto nunca? Bueno, pero, ok, sí, algo así, no sé. Vamos a decir, bueno, voy a inventar algo. Es que es más o menos algo así. Oigan, el próximo año va a haber un monstruo que va a andar volando y se va a empezar a comer a la gente que no vaya a la iglesia. Eso fue lo que pasó. Se rieron de él. ¿Sí me estoy explicando? Porque qué locura, ¿qué acaba de decir el pastor? Qué tontería. Era lo que pensaban de Noé, que era un tonto. Noé empezó a decir, es que va a llover. Arrepiéntanse que va a llover. ¿Qué es eso de llover? Va a caer agua del cielo. Que va a caer agua del cielo. Nunca había visto eso. Así dice la palabra del Señor.
y se va a inundar toda la tierra. Pues se burlaban de él. Ahora entendemos por qué es un hombre de fe. Imagínense Noé advirtiendo a la gente: va a caer agua del cielo, viene una destrucción. Para muchos Noé fue un loco, se burlaban de él, pero era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque aunque el mundo se burlaba de él, él le creía a Dios. Y eso nos enseña que habrá gente que nos dirá que estamos locos, se burlarán de usted, pero si somos hombres y mujeres de fe, seguiremos haciendo lo que Dios nos esté mandando. Vamos a hacer lo que Dios nos manda. Mi hija fue a una convención, iba a pasar por el estado de Kentucky. Y en Kentucky hicieron ahí en Estados Unidos, hicieron la réplica del arca de Noé. La réplica es el tamaño, por dentro, cómo fue, o sea, la hicieron a las medidas. Por eso es que voy a leer cómo fue construida el arca. En la versión Dios habla hoy, porque dice las medidas y todo esto. A lo mejor cuando usted vea más o menos, y le dije a mi hija, a mi yerno, que me mandaran un video. Si quiere, apague estas luces para que se vea mejor, aunque no me vea yo. Ok. Y son más o menos, esa es ¿cómo se dice? Una réplica de lo que sería el arca de Noé, tanto por fuera, por dentro, de acuerdo a las medidas. Y por ejemplo, usted, hay una parte en donde se ve la gente, pues la gente se ve chiquita. Pero mire, dice, y si quiero así que prenda la luz. Construye una barca, verso 14, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rejillas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz la barca de esta medida: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo, hizo todo, tal como Dios se lo había ordenado. Otra característica de Noé que hizo diferente a todos, que fue obediente. Una persona obediente no cuestiona, simplemente obedece. No cuestionó, no está registrado en la palabra del Señor que, imagínense, que Dios le dijo a Noé: Noé, constrúyeme un arca. Un arca, ¿qué es un arca, Señor? Es un barco. ¿Qué es un barco, Señor? Bueno, empieza a construir, yo te voy a dar las medidas, vas a hacer esto, vas a jalar, vas a buscar madera, le empezó a dar las medidas. Así dice la palabra del Señor. Noé no replicó, simplemente obedeció. Pero otra cosa que vemos de de Noé, es que era una persona muy trabajadora. Imagínense, haciendo una arca de ese tamaño, todo lo que tuvo que trabajar Noé. Piense, usted dice, pues no estaba tan grande. A ver, póngase a hacerla usted, o póngase a hacer su casa. Ya está complicado.
Ahora, imagínese Noé haciendo lo que Dios le mandó. Ahora quiero hacerle preguntas. ¿Seremos como Noé? ¿De fe? Que todo lo que nos dice el Señor no replicamos, obedecemos, lo hacemos. Y esa fue algunas de las características que hicieron diferente a Noé. Pero hay otras características de Noé. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Pedro habló mucho de Noé. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es un pregonero? El diccionario dice que pregonero es que publica o divulga algo, usado también como sustantivo algo. O sea, está hablando sobre algo específico. Es alguien que se para delante del público, delante de la gente, y anuncia algo repetitivamente. Imagínense que eso fue lo que hizo Noé durante, y ahorita lo vamos a ver, durante, ¿sabe cuántos años? 100 años. Todos los días Noé: arrepiéntase, que viene un diluvio, se va a inundar. Todos se burlaban. Está loco. Es lo que le decía. Para el próximo año va a haber algo que va a andar. Uno dice: está loco, ¿no? Ahorita me dijeron que estaba loco, ¿no? Bueno, lo pensaron. Pues es una locura. Lo que decía Noé lo que estoy diciendo yo sí es una locura, no es cierto, Pero imagínense Noé, pregonero. La gente se burlaba de él, lo consideraba loco, nadie le hacía caso. En la Nueva Versión Internacional dice este versículo: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. ¿Quién es un predicador? El diccionario dice: alguien que declara la palabra de Dios. Ahora, ¿usted la declara? ¿Somos pregoneros? Ya como que se quedó. No. O salimos y andamos: vamos a predicar y vamos a hablarle allá, vamos a... Si a veces, ahorita no me voy a adelantar, pero a veces a los que están cerca de nosotros nos da miedo predicarles. ¿Por qué sabemos que lo hizo durante 100 años Noé? Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, ¿cuántos años tenía? Engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis 7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, 100 años. Imagínense, 100 años estuvo trabajando, 100 años estuvo creyendo, 100 años estuvo predicando. Ahora ahí le va la pregunta, porque estamos aprendiendo de él. ¿Cuántos están trabajando para el Señor? ¿Seguro? Ya no hubo amenes. ¿Cuántos están creyendo? ¿Cuántos están predicando? Imagínense, Jesús ya viene pronto. Noé, ¿qué hacía? Estaba trabajando. ¿Qué hacía? Trabajaba en la obra de Dios. Estamos trabajando en la obra de Dios. Estamos trabajando. Mire, no estoy diciendo: ay, no, ya desde mañana me vengo y les digo yo pongo el techo. No me refiero a eso. Estamos trabajando para la obra de Dios. Mire, yo le decía a los líderes: ¿cuánta gente llega a la iglesia? El Señor las manda. Ni siquiera a veces le ha predicado. Ha entrado gente y nadie se acerca ni siquiera a saludarla. Eso es trabajar. No, usted, yo ya cumplí, ya escuché la palabra del Señor y ya me voy. Noé estaba trabajando. Y Noé estaba creyendo que ese trabajo que hacía iba a reproducir algo bueno. Pero también Noé estaba predicando. Primera de Pedro capítulo 3 verso 20 dice: que en los tiempos antiguos
En los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Ahora mire, como en los tiempos de Noé, la palabra del Señor dice que el fin de los tiempos, cuando Jesús, antes de que Jesús venga, ¿qué va a haber? Dice, va a ser como en los tiempos de Noé. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. O sea, sigue pasando lo mismo. El arca se está construyendo. O sea, ¿qué simboliza el arca? La iglesia se está formando, la esposa se está arreglando, la esposa se está formando para recibir al esposo. Pero dice, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Imagínense, Noé, que durante 100 años estuvo predicando, ¿cuántos se salvaron? Tremendo predicador, ¿no? Usted podrá decir, uy, muy mal predicador. Le voy a decir, el mensaje que Noé predicaba no era un mensaje popular. ¿Quiere que la iglesia se llene? Hay fórmulas y hasta sacan libros de fórmulas. Y no, mire, yo no sé si usted ha escuchado las iglesias de liberación. ¿Ha escuchado esas iglesias de liberación? Que hablan que los demonios y que, vamos, ¿por qué se llenan esas iglesias? ¿Sabe? El morbo. Usted hable cosas de ese tipo a la gente y la gente, ay no, y le diga, estás endemoniado y te tienes que sacar el demonio y los demonios son los que tú, no. ¿Qué dice? Hay que hablar lo que la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, arrepiéntete. Qué fácil es decir, no, es que es un demonio el que me ataca, por eso adulteré. No fuiste tú, tu carne. ¿Sí me estás siguiendo? No, es que el diablo llegó y me tocó y me fui y me emborraché. No fue el diablo, fuiste tú. Tú eres el diablo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero es fácil hablar. Vamos, es que el Señor te quiere bendecir. Él te quiere dar casas, te quiere. Deje de sufrir, pare de sufrir. Venga, traiga aquí, vamos a poner aquí, si trae 2,000 pesos, mire, Dios le va a bendecir en esta semana. Vamos a hacer la oración y el agua del río Jordán que le va a hacer. Y la gente ahí va, porque eso le gusta. Pero cuando hablamos algo que no es popular, como decir, tienes que arrepentirte. Y arrepentirte es dejar esa vida de pecado. El Señor te ha hablado tantas veces, pero no la quieres dejar. Y si no te arrepientes, el Señor va a venir y no te va a llevar. Pero no solamente eso, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene la autoridad, tiene el poder. Así lo dice la palabra del Señor. No solo eso, y no le estoy diciendo algo que no es popular. No solo eso, la Biblia dice que tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y después no termina ahí, porque hay muchos, no. Vivir una vida en santidad, la santidad no comienza afuera, comienza adentro. Pero eso no es popular. Uy, cuando predica uno eso, ay, como que no me gustó. Pero no, Dios te va a sanar porque Él es grande, poderoso, Él sana. Amén, amén, amén. Y como le decía el día domingo, hermano, hermana, ¿Dios puede sanar? Claro que sí. ¿Dios te puede prosperar? Claro que sí. Pero no fue el objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra, para morir por los pecados. Él vino para morir por nuestros pecados y para que usted sea salvo. Quizá, hermano, nos muramos pobres, pero salvos. Sí. Si Dios nos quiere dar economía, gracias, Señor. Pero esto no es lo más importante. Yo valoro mi salvación. ¿Sí me está siguiendo? Ese aplauso es para nuestro Señor Jesucristo.
Y algo que podemos ver, mire, Hebreos 11:7, lo leo en Dios habla hoy, el versículo que leí hace un momento. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué con temor? Yo me quedé pensando cuando estaba preparando la enseñanza, ¿por qué con temor? Yo creo que por momentos Noé, o sea, sí le creía al Señor, pero pues temía, o sea, ¿y si no llueve? Pero lo voy a hacer si el Señor me lo pide. Yo creo que tenía temor, ¿no? Y chiquita, y no me la acabo. Era mexicano. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En algo pensó Noé: si nadie quiere las cosas del Señor, hay algo que sí puedo hacer, y que mi familia quiera las cosas del Señor. La palabra del Señor dice que fue salva su familia. Noé pensó en su familia. Fue un hombre que llevó a su familia a la salvación. Y eso nos enseña algo. Quizá nadie te crea, quizá todos se burlen de ti, pero trabaja con tu familia. Trabaja para que un día ellos también vayan a la presencia del Señor. Hechos capítulo 16 verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay cosas como Noé que a veces no entendemos, ¿o no? Seamos honestos. Llegamos a la iglesia y no entendemos muchas cosas, ¿no? Empezamos, ¿y por qué aplauden? Porque nosotros venimos, bueno, yo vengo de la iglesia popular, y en la iglesia popular no estábamos ahí nada más mirando a todo el mundo ahí. Y Santa María de Dios, por nosotros, Dios te salve. Y ya salía uno, ya. Y llega y de repente ve y ya están brincando, y ay, como que se siente uno extraño, ay, como que son muy irrespetuosos. Así pensaba uno. Hay cosas que no entendemos, pero las tenemos que hacer. Si la palabra del Señor nos lo dice, hagámosla. Yo no entiendo por qué la palabra del Señor dice que dancemos con gozo y alegría. No lo entiendo, pero lo hago porque lo dice. ¿Sí me está? La Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo entiendo, pero lo hago porque la palabra del Señor dice. Si la palabra del Señor dice que traigamos las ofrendas y los diezmos a la alfolí, hay cosas que no entiendo. Digo, no, yo también fui de los que pensé: esto es para el pastor. Y no sabía yo que iba a ser pastor. Pero ¿sabe qué era lo que estaba pasando? Y mi esposa lo puede decir. Vivimos en la pobreza tantos años, y ahora no puedo decir que soy rico en el Señor, pero Dios ha provisto. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no entiendo, pero si lo dice la palabra del Señor, las hago. Y eso fue lo que hizo Noé. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este hombre que le creyó lo que Pablo y Silas le dijeron, ¿y qué hizo? Los llevó a la casa. Dijo: yo lo creo. Así que los llevó, y toda su casa fue bautizada y fueron salvos. Génesis capítulo 7 verso 16 dice: y los que vinieron, machos y hembras de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién fue quien cerró la puerta? ¿Quién fue? Entonces algo tenemos que aprender: que en este momento la puerta de la salvación está abierta. Escuche lo que le voy a decir. Nosotros, yo lo repito mucho esto, no podemos cerrar la puerta. Nosotros no podemos decir: somos los únicos, ellos no van a ser salvos, aquellos no van a ser salvos, porque yo no soy Dios. El que cierra la puerta es Dios. Mire el apóstol Pablo diciendo: no siendo yo heraldo, ¿quién se puede de los que están aquí comparar al apóstol Pablo? Y él dice: no siendo yo heraldo, salga reprobado. El apóstol Pablo diciendo: no me siento todavía capaz de llegar al cielo.
No he hecho lo suficiente, el apóstol Pablo diciendo eso. Y nosotros nada más convenía a la iglesia, me voy con él, no. Lucas 13:25, nueva traducción viviente, dice: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. ¿Quién es el que va a cerrar la puerta? El Señor. La puerta está abierta. Hermanos, que esta casa se llene porque la puerta está abierta. Gente que venga toda la gente que sea. Matones, brujos, brujas. No voltea a la que está, a ver, a que está a su lado. Ya iba a decir, ya llegó una, dicen. Es decir, que la puerta de la salvación está abierta, pero dice la palabra del Señor que Él es el que la va a cerrar. Por eso es el tiempo de estar atentos al mensaje de Dios en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la generación de Noé no entendió, ni quisieron escuchar el mensaje, ni se arrepintieron. Y le digo una cosa, tristemente es lo que vemos en este tiempo. La palabra del Señor es bien clara, pero ¿cómo le sacamos? No, pero yo pienso. No es lo que piensas, es lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, verso 38, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces podemos entender cómo es lo que estaba viviendo en ese tiempo Noé. Había urgencia del mensaje. Y es tiempo también que nosotros entendamos que es urgente el mensaje que Dios nos ha dado. Hay que dedicarnos a trabajar, pero también en la obra del Señor. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que en ese tiempo sucede como en este tiempo. Piense, la Biblia dice que era como en los días de Noé. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo iba a ser? Escuche, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que es como el tiempo en que vivimos nosotros. La gente, ¿a qué se dedica? ¿Por qué no está en la casa de Dios? Mucho trabajo. Mire, yo le digo una cosa, puede haber un convivio y está lloviendo, pero llegan al convivio. Es más importante. ¿Está siguiendo? Puede estar lloviendo, pero agarra usted y agarra un paraguas, se pone hasta, si hay lodo, se pone bolsas, pero se va a trabajar. Pero a la casa de Dios, ay, no vaya a encoger. Ven, fiamada, no. Segunda de Pedro 3:3, traducción lenguaje actual. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con las promesas de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Se sigue predicando, pero la gente no quiere. Verso 8 dice: además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos años predicó Noé?
100 años. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra del Señor? Que en el tiempo de Dios no existe el tiempo. Él puede venir esta noche. Puede venir. Estemos así a la expectativa todos los días. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Wow. ¿Sabe por qué Jesús no ha venido? Porque está esperando que nos arrepintamos. ¿Por qué está Él esperando que alguien más se arrepienta? El verso 10 dice: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como un ladrón que entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Escuché de una persona que decía que la iglesia cristiana simplemente espantaban a la gente. No, ahí te espantan y te dicen que esto y esto. Pero quiero que usted piense por un momento que yo creo que pensaban lo mismo de Noé. Nada más nos quiere espantar. Noé diciendo: se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Verso 11, ya voy a estar por terminar. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Ahora, ¿usted tiene temor de lo que está escuchando? ¿Usted tiene temor de que esto pase? Los hijos de Dios no deberíamos de tener temor. Yo no sé por qué cuando pasa algo, no sé, el coronavirus, la gente espantada. No. Y es cuando Jesús ya viene, siempre piense Jesús viene. Y ese día no, vamos a la iglesia, vamos. ¿Por qué cerraron las iglesias? ¿Por qué no vienes de todas maneras? ¿Me estás siguiendo? Ahora la gente, no, la guerra, algo está pasando. No, la guerra. Jesús viene, hermano. No deberíamos de espantarnos. Mire, y para concluir, la Biblia dice que llegó el diluvio. Génesis 7:17, me voy rápido porque termina, todavía me falta bastante. Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre las superficies de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora piénselo como en una película. Los que estaban adentro y los que estaban afuera. ¿Qué piensa que empezaron a decir los que estaban afuera? Cuando empezaron a ver, esto no para. No sé, usted ha pasado esto, ¿no? Usted que un día llovió y otro día ya no para la lluvia y empieza a haber desastres. Imagínense en ese tiempo todo lo que empezó. Yo creo empezaron a decir: tenía razón el viejito. A lo mejor muchos van a decir: tenía razón ese pelón. Pero quiero que piense también qué dirían los que estaban adentro. Quiero como una película se imagine qué escucharían que pasaba afuera. ¿Sí me está haciendo? Imagínense gente que ellos conocieron, vecinos. Quiero que usted piense, porque la palabra del Señor dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente, hay familia que quizá esté en esa situación. Imagínese, la puerta se cerró y gritando: ábrenos por favor, es que perdóname, yo me equivoqué, tenía razón, pero no se puede abrir.
porque no la cerramos nosotros. Dios fue el que la cerró. ¿Qué terror pudieron haber escuchado en ese tiempo? Pero también se puede imaginar todos los ruidos. Y hay gente que dice, mire, una vez alguien escuché sobre esto, lo escuché y quiero mencionarlo. Hay gente que dice, ¿y si eso es mentira? Yo le digo una cosa, ¿perdemos algo? Si es mentira, ¿perdemos algo? Ahora la pregunta, ¿y si es verdad? ¿Quién es el que va a perder? Después de 40 días del diluvio, estuvieron un año dentro del arca mientras las aguas bajaban y se asentaban. Imagínense, dejó de llover, pero asomándose, ¿qué es lo que podían ver? Cuerpos descompuestos, ver flotar gente, animales. Y alguien dijo en una ocasión, el olor que había en el arca era soportable, porque imagínense adentro del arca también, tantos animales. Y alguien dijo, el olor que había en el arca era soportable por el olor que había fuera de ella. Y le puedo decir que en la iglesia podrá haber malos testimonios, gente que se equivoca, pero quiero decirle que es mejor aquí adentro que allá afuera. Totalmente, es mejor. Génesis 7:15, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Imagínense, después de todo ese tiempo encerrados, lo primero que hace Noé, imagínense, después de estar encerrado, ¿qué hace Noé? Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, el Señor dijo, no voy a destruir más en agua la tierra. Y Génesis 9:1, perdón. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, oportunidad, otra oportunidad, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Lo que les dijo a Adán y Eva, o sea, un nuevo comienzo. Ahí ya no había gigantes, ya no había maldad, ya no estaban los hijos de Caín, ni tampoco los hijos de Dios. Eran nuevos comienzos. Pero diga conmigo, Dios de pactos. Un pacto es un trato entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Cuando sale Noé y su familia junto con los animales, Dios se reveló a Noé. Y voy a terminar con esto. El verso 9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. O sea, ¿quién hizo el pacto? Dios. Y con vuestros descendientes después de vosotros. El verso 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Póngase de pie. Mire qué tan tremendo es el tiempo en que estamos viviendo. Que hay un pacto que Dios hizo.
Y en el pacto Él puso una señal. La señal es el arco de colores, que es el arco iris. Hay señales que marcan un pacto. Hace 39 años, no, estamos por cumplir 39 años. Y este es el mismo anillo, ya está bien chueco. Es el que me puso mi esposa. Y es el que marca un pacto. Hay señales de pactos. Este es el pacto que tengo con mi esposa. O sea que cuando alguien me ve que soy casado, porque tengo un pacto. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Y qué tiempo estamos viviendo? Que hay una comunidad que usa el pacto de Dios y quiere tomar ese arco y decir que es de ellos, cuando ese arco le pertenece a los hijos de Dios. Es un arco perfecto que marca un pacto perpetuo de Dios. Pero ¿cómo es que Dios hace pactos? ¿Cómo es que Dios hace pactos? Y con esto termino, porque así se llamó la enseñanza, Dios de pactos. Dios hace pactos con gente que es justa, con gente que es perfecta. Esto fue Noé. Con gente que camina con Dios, con gente que trabaja en la obra de Dios, con gente que pregona, que predica la palabra de Dios, con gente que es de fe, que le cree al Señor, con gente que piensa primeramente en su familia para ganar después muchas almas. Dios hace pactos. ¿Quieres que Dios haga un pacto contigo? No, yo sí quiero. Sé como Noé. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Padre eterno, y queremos que tú hagas pactos con nosotros, mi Señor. Tú que eres bueno, Padre eterno, y tú has hablado a nuestras vidas. Queremos ser, Señor. Sé que tu palabra nos enseña. Tú vienes pronto por tu iglesia y queremos ser esa iglesia preparada para recibirte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos escogiste. Gracias porque nos llamaste tus hijos, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos vivir en tu voluntad, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre eterno. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor.